En esta ocasión quiero hablar un poco sobre el existencialismo. El existencialismo está, vamos a decir, es un factor, es, es, eh, su historia data de hace poco tiempo. Eso es también raro porque vamos a decir que siempre ha existido, pero hace poco se enfocó más la atención de la filosofía en el existencialismo. Y se supone que es un pensador cristiano el que inaugura esto, es Soren Kierkegaard. Pero ¿qué es lo que hay que decir del existencialismo? Este, resulta que el ser humano busca, o sea, entender la vida y el análisis introspectivo hacia la conciencia, sería este camino del existencialismo. Pero ¿qué sucede? En el existencialismo ocurre algo, vamos a decir que es no lamentable, pero sí eh, que la filosofía se vuelve todavía más abstracta. O sea, eh, resulta que cuando Descartes habla, ¿verdad? Y dice que llega a ciertas verdades indubitables, por ejemplo, que decía que Dios existe, o que yo pienso, y que son verdades que no se pueden dudar. Aparece pues la posibilidad supuesta de que el hombre va a tener un poco más de estabilidad en su conciencia o en su forma de hacer conocimiento, pero resulta que pues con el existencialismo ocurre, vamos a decir, una disyuntiva. Por una parte, Kierkegaard esclarece más el hecho de que somos almas, y como somos almas, Dios sería aquello que satisface la vida espiritual humana. Y entonces el problema existencial tiene una solución en Dios. Pero también ocurre como un efecto, también vamos a decir paralelo o hasta muy opuesto, el pensamiento existencialista, por ejemplo, de Sartre, que dice que el hombre es un ser que piensa y al momento de pensar como que va dudando, pero en un sentido muy negativo, porque no hay cosas en que creer. Por ejemplo, Sartre opina que el hombre no tiene sustancia, no tiene esencia. A todo lo contrario a lo que opinaba Kierkegaard, que creía que, por ejemplo, Kierkegaard supone que el hombre tenía un vacío en el fondo de su ser y que solo puede ser llenado por Dios. Pero, por ejemplo, Sartre dice que ese vacío es casi casi la esencia del ser humano. O sea, no puede haber hombre sin vacío. El hombre tiene que vivir en su vacío y hay una angustia y hay una incertidumbre y hay un dolor constante que no se puede resolver en el caso de Sartre. Y por ejemplo, él opina, Sartre opina que si el hombre, por ejemplo, quiere solucionar su vacío en un Dios, pues está haciendo una especie como de huida o una especie de fantasía para poder supuestamente consolarse. Ahora, ¿qué decir muy positivo o muy constructivo del existencialismo? Porque es lo que queremos ahora determinar. O sea, resulta que, por ejemplo, conceptos muy importantes como el amor, la justicia, la amistad, tienen un correlato existencialista. Por ejemplo, el amor que se tiene una pareja no tiene una explicación fisiológica, no tiene una explicación eh, física, sino lo que tiene es una explicación existencial. O sea, de un vocabulario existencial. O sea, y ahí es donde ayuda.
el- 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 la dimensión existencialista. Es algo invisible. Por ejemplo, cuando se declara que el hombre es espíritu, cuando se declara que el hombre tiene alma, y cuando hablamos de cosas como el consuelo, la soledad, la inquietud, la incertidumbre, todo eso es un escenario existencialista. Y resulta que de ahí viene mucho, mucho, mucho de lo que ocurre en el ser humano. Ahora bien, no se puede ni se debe, ¿verdad?, caer en esa postura radical existencialista pensando que eso es todo. Pero se puede entender que las cuestiones más delicadas o las más complejas o de más sensibilidad son existencialistas. Eh, Como si el existencialismo realmente tuviera un dominio en realidad de lo que es el ente humano. Ahora, el problema existencial no tiene una solución absoluta. Estábamos ya declarando ahorita al principio, ¿verdad?, que la filosofía al toparse con el existencialismo se encuentra todavía más em, sujeta o más en un estado de crisis. ¿Por qué? Porque aparecen preguntas todavía más difíciles de resolver. Por ejemplo, si siempre el hombre se preguntó por cosas filosóficas, como por ejemplo no sé, pues, cualquier cosa filosófica que podamos preguntar qué son los valores o qué es la justicia, qué es el bien, ya con la postura existencial, este, pues todavía la cosa se pone un poquito más, todavía más difícil, más compleja, más espiritual. Y lo que hay que ver, pues, y reconocer en el existencialismo es que sí es un lenguaje y es una actitud y que viene a complementar lo que hace falta en el hombre. Y en realidad, yo diría que es muy, 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 pero muy productiva, si se puede ver en la correcta manera. Por ejemplo, si alguien se preocupa y dice, oye, yo no sé por qué estoy viviendo, qué me pasa, me siento mal, siento un vacío en mi ser, nada me gusta, todo está, no tiene sentido. Por ejemplo, la pregunta del sentido es una pregunta existencialista, ¿para qué estoy en el mundo? Pero ¿qué pasa cuando la persona hace eso? Pues yo pienso que desde el fondo de la conciencia, los problemas existenciales vienen y acuden a darnos una preocupación por algo que se necesita resolver. Y que cuando uno no se preocupa por eso, pues sí es cierto que la superficialidad está ahí. O sea, somos muy superficiales. Entonces, mm, este es el aspecto que creo yo que sí tenemos que subrayar del existencialismo, que es muy importante entrar en ese vocabulario y entrar en esa problemática, pero sin exagerar. O sea, ¿qué es exagerar en esto? Es ciertamente de repente entrar en una soledad, en una angustia, en una em, sensibilidad exagerada de las cosas que nos hace de repente, pues sí, caer en una depresión tremenda. Pero lo chistoso es que esa depresión, o no, sin exagerar, pero sí sirve, o sea, hay una mina, o sea, es introducirnos, llegar a la intimidad con nosotros mismos y hacer eso que incluso pues Sócrates propone, ¿verdad? Que hay que conocernos a nosotros mismos porque en el fondo tenemos esa sabiduría. Como decimos, el existencialismo siempre existió, siempre se dio, ¿verdad? Siempre, pero en la época moderna, vamos a decir, se concretó más el tema y se hizo vamos a decir, un apartado en la filosofía y se desarrolló más toda esta reflexión sobre por qué el hombre, para qué vive, y se planteó todos estos conceptos. Ahora,
declaro pues que sí, 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 sí tiene mucha importancia el tema existencialista, porque del fondo de cada uno de nosotros sale todo. O sea, y el análisis de lo de adentro de nosotros, por ejemplo, cuáles son nuestros sentimientos, cómo estamos nosotros viviendo ciertas emociones, ahí es donde pues está el existencialismo. Este, y es algo que fácilmente se ha desviado, o sea, muchas veces se ha perdido. Eh, yo estaba pensando ayer sobre un estado de la filosofía que podemos llamar que es hipnótico, o sea, cuando la filosofía se vuelve una hipnosis. ¿Cuándo sucede eso? Cuando un filósofo pues está metido en su tema, a casi nadie se lo puede explicar, pues él solamente lo entiende. Y así ha pasado con varios filósofos. Este, eso es vamos a decir, un desfasamiento de la cultura. Lo que se necesita, ¿verdad?, es que la filosofía y el tema existencial y cualquier otro tema pueda ser simplificado, que pueda manifestarse como con su valor y que la gente lo pueda captar, no que sea tan difícil de ver. Pero ciertamente la filosofía ha caído en muchas ocasiones hacia ese estado donde la persona, pues sí, a lo mejor está muy entretenida, pero muy pocos saben lo que está haciendo y lo que quiere hacer, porque realmente no está haciendo algo práctico. Está haciendo una dilucidación muy grande en su propio ser, pero no se nota por dónde vaya a servir esa reflexión que una persona tiene. Entonces, ha ocurrido esta cosa de que la filosofía exagera, y yo creo que en muchos casos se ha presentado eso, y lo que es ideal, lo que sí es lo mejor, ¿verdad? Es que la filosofía se reconstruya o se resimplifique y que se vuelva una plataforma donde la gente tenga un acceso mucho más rápido, mucho más simple, mucho más corto, más concreto sobre cómo hacer las cosas en la vida, porque al final sí es natural. O sea, la filosofía es algo normal, es algo que el hombre tiene que estar haciendo, realizando, viviendo y y concretando para que tengamos una vida mejor. Este, pero me he detenido yo muchas veces tratando de ver, por ejemplo, en la política. ¿Podría haber una política existencial, o sea, inspirada en el existencialismo? Y estaba viendo que es muy bien al caso eso, porque eh, si nos preguntamos qué es un ciudadano y en una nación X, cualquiera, el ciudadano sería aquella persona que tiene sentimientos de amor, de identidad con su tierra, con su pueblo, y es una persona participativa en la estructura social. Entonces hay muchas emociones y que son la materia o el objeto de estudio del existencialismo. Y si no hay alguien que vaya y que lo explique y que lo exprese, o que lo produzca, o que lo cultive, entonces eso se queda ahí como latente, pero no se vive. Y hace falta, pues, yo pienso, esa política de tipo existencial. Por ejemplo, hay una confusión muchas veces sobre la orientación que tienen las palabras, sobre o las mismas costumbres que el hombre está viviendo cada día, tienen una raíz existencial, pero que puede ser mejorada, que puede ser transformada. Y los artistas ahí toman un papel muy importante. Todos tenemos una ilusión de diferente índole y hay una fuerza existencial en nosotros que quiere realizar esa ilusión.
Y también hay un dolor existencial en nosotros porque no lo podemos concretar, esa ilusión. Entonces el hombre es un ser sumamente existencial, demasiado. Y hay que enfocar el tema. Hay que quizás decirlo con mucha claridad, que por ejemplo somos felices y ser felices es un estado existencial positivo. Igual que cuando estamos tristes, y eso lo vivimos mucho, la tristeza tiene una explicación existencial, no tiene una explicación física. Por ejemplo, el hombre puede padecer por tener hambre y eso es físico, pues sí. Pero el problema existencial es todavía mucho más importante. Y por una mala comprensión existencial de muchas cosas, se producen muchas injusticias, ¿no? Por ejemplo, la inmadurez. ¿Qué es la madurez? Pues es un estado existencial. En eso, pues podemos ahorita rápido. El afán, por ejemplo, de tener dinero es una inseguridad, es existencial. Si el hombre puede, si el hombre se cultivó y pensó y quiso y dijo, bueno, yo voy a ser feliz cuando yo tenga esta cantidad de dinero, esta cantidad de cosas, eso es un estado existencial y tendría que tener una solución existencial. Cuando el hombre se dé cuenta que eso no es trascendente, no es tan importante, está muy eventual, muy pasajero, pero es una experiencia existencial la que el hombre tiene que vivir para lograr entender que qué valor tiene algo. Y entonces sí es bueno detenernos un poco y ver esto del existencialismo en, en cualquier tema. Gracias.